parece haber pasado, de acuerdo a la prensa boliviana, es que Evo vino a Nueva York en un avión venezolano y los pilotos se perdieron y en vez de aterrizar en el aeropuerto que les indicaron, estaban yendo a aterrizar en otro aeropuerto. Entonces tuvieron problemas, lo tuvieron volando, corrigiendo el lugar donde tenía que ir, porque parece que el avión era bueno, pero los pilotos no eran tan buenos, y terminó llegando tarde, y además tuvo la gente que lo acompañaba, mucho venezolano, mucho cubano, tuvieron que ser sometidos a las inspecciones que establecerá el país receptor. En todo caso, se ha generado ese incidente, y sobre ese incidente y sobre la pregunta que me hizo, yo quiero decirle algo. Los temas bolivianos tenemos que resolverlos los bolivianos, porque mucho utiliza el chavismo castrista la imagen del imperialismo norteamericano para marcar a la oposición boliviana o a quienes no pensamos como ellos. Y yo quiero decirle que Estados Unidos es un país muy importante, un modelo de democracia en mi criterio, pero en los temas de política interna boliviana es algo en lo cual los bolivianos tenemos que tener un nivel de autonomía que en este momento está siendo rota por la intervención venezolana y por la intervención cubana. Si hay un neoimperialismo en Latinoamérica, es el neoimperialismo castrochavista, el neoimperialismo cubano-venezolano, que hoy día hay que tocar porque está afectando a países como el mío, que van camino al totalitarismo, que van camino a la ruptura de la democracia, que van camino a la crisis económica en un par de años o un poco más, precisamente por no respetar la democracia y por recibir un plan de gobierno, una agenda, dinero, ideología que viene del exterior. ¿Han pensado ustedes en la factibilidad de que la era de Fidel Castro finalice en corto tiempo, como la mayoría cree y afirma? ¿Qué pasaría? ¿Qué modificaciones espera usted de una Cuba post-Castro con relación a ese proyecto con Chávez y esa participación en muchos países de Latinoamérica, incluyendo el suyo, incluyendo Bolivia? Yo no creo que haya mucha modificación. ¿Usted no cree? Porque en los hechos lo que ha sucedido en este último año es que el mecanismo de publicidad cubano ya ha operado una transición en La Habana. Ahí está Raúl gobernando, ahí está Fidel que aparece y desaparece, muere. ¿Una transición o una sucesión? Una sucesión. Ahora, para tener una transición usted necesita alguna brecha democrática, alguna posibilidad de que haya oposición dentro de Cuba. ¿Eso va a suceder? ¿O vamos a seguir el criterio del presidente ecuatoriano que dice que Cuba es una democracia especial, una democracia a la cubana? Obviamente que no es una democracia, es una dictadura. Y lo que está pasando con Chávez, con Evo Morales y con el presidente ecuatoriano es que quieren hacer democracias a la cubana para perpetuarse en el poder, para volverse dictadores y para romper el proceso democrático. Son muy demócratas mientras utilizan los mecanismos de la democracia para llegar al poder, mientras utilizan los mecanismos de la democracia para perseguir a sus opositores, mientras se hacen de los aparatos del sistema electoral para realizar fraudes y después rompen la democracia. Yo no creo que hoy día en Venezuela, por ejemplo, exista un mecanismo de control electoral o un sistema electoral que le dé garantía a la oposición. Vean nomás cómo el expresidente de la Junta o de la Corte Electoral venezolana ha sido elegido a dedo por Chávez como su vicepresidente de la República. Entonces, ¿qué idoneidad se puede presumir de una persona que sale del órgano electoral, el encargado de haber hecho que las anteriores elecciones sean imparciales, y ahora es el vicepresidente de Chávez? Por amor a Dios, si ya no hay ni un poco de disimulo en las acciones. Entonces, uno de los elementos, el pequeño detalle técnico, como decía Ortega y Gasset, que garantiza la democracia son las elecciones y los órganos electorales, que están ya en manos del chavismo, están ya en manos del castrocomunismo y que van a liquidar cualquier posibilidad de resistencia democrática en esos países. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, vamos a pedirle, yo sé que es difícil para un abogado de su formación desprenderse un poco de su formación jurídico-filosófica y política, pero vamos a hablar de la realidad. Usted acaba de afirmar en el programa desde el principio que Evo Morales es un hombre acostumbrado a la violencia, es un hombre que como dirigente, usted se reunió siendo ministro varias veces con él, ¿no? Y hemos sido diputados juntos durante 5 años, nos conocemos mucho con Evo. Se conocen mucho con Evo.
¿Usted cree que realmente con el respaldo de Cuba, con el respaldo de Chávez, con ese nuevo ego de Evo Morales, él va a entregar el poder? Yo creo que no. Yo creo que él va a cometer todos los excesos, arbitrariedades y crímenes posibles para perpetuarse en el poder, como los ha cometido para llegar al poder. Porque para llegar al poder, él ha llevado adelante primero la defensa de la coca ilegal, que es la defensa del primer eslabón del narcotráfico. Ha llevado adelante un proceso de violencia en los diferentes gobiernos para atacar la estabilidad democrática de Bolivia y ha sido exitoso en el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, a quien pretende escarmentar con un juicio de responsabilidades que está totalmente amañado, como ejemplo para que no tenga oposición además. Es una persona que no tiene ningún empacho en comprometer la soberanía de Bolivia y en permitir que Bolivia sea hoy día un país intervenido por Venezuela y por Cuba para llevar adelante sus propósitos personales. Entonces usted me pregunta en el marco de la realidad, y hacer política es mirar la realidad objetiva. ¿Qué es lo que va a hacer Evo Morales para quedarse en el poder? Lo que sea necesario, más crímenes, más abusos, más violaciones de la Constitución. Entonces la salida no es institucional. La salida es institucional. ¿Qué papel juegan las Fuerzas Armadas en todo esto? El mando militar en Bolivia está subordinado a Evo Morales con el apoyo, el dinero y la generosidad venezolana. ¿Un mando militar que estuvo subordinado a usted en algún momento? No, es otro mando. Ellos han cambiado el mando militar, han hecho su propio mando, han desconocido varias generaciones de militares y las Fuerzas Armadas bolivianas son democráticas. La subordinación del mando militar al presidente que está en ejercicio es mandato constitucional y así tiene que ser. Pero lo que no puede suceder es que Venezuela le pase dinero directamente a los mandos militares y a las Fuerzas Armadas sin intervención del gobierno boliviano. ¿Lo tienen comprados? Bueno, les da dinero, yo no sé qué se llama eso. ¿A los militares? A los mandos militares. Mucho dinero. Los militares son otra cosa. Las Fuerzas Armadas de Bolivia son muy respetables, muy institucionales, muy meritorias. Pero a los mandos militares le están llevando maletines. El mando militar actual no son maletines, es una entrega pública de dinero que se hace, sale en la prensa, les entregan dinero, les entregan cosas. Y eso no puede suceder por potencia extranjera, por mandato de la Constitución boliviana. Es cierto que la zona de influencia, por razones históricas y por razones económicas, de Brasil y Argentina con relación a Bolivia, donde hay una gran comunidad boliviana en Argentina, se ha sentido mal, se han sentido disminuidas, se han sentido afectadas por esa intromisión de Chávez y de La Habana en esa zona. No quisiera utilizar zona de influencia, pero sí zona de estrecha relación histórica. Me lo contesta cuando regresemos de la pausa. Los temas que tenemos pendientes sobre la mesa, necesitaríamos varios programas. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, esta confrontación, por lo menos retórica, con el embajador norteamericano, busca sacar un mayor beneficio con ese tipo de confrontación a la cubana y a la venezolana. Denuncias anteriores del presidente Evo Morales de que lo quieren asesinar y dicho por el propio presidente Chávez. ¿Realmente pudiera ocurrir un magnicidio? Miremos qué es lo que hacía Fidel en sus momentos de necesidad política frente a Estados Unidos. Atacaba al imperialismo y decía que lo iban a matar y que lo iban a invadir, y así está 48 años en el poder. Miremos qué hace Chávez en sus momentos de necesidad política. Contra el imperialismo norteamericano hay que hacer milicias y hay que armar al pueblo venezolano porque Estados Unidos va a invadir Venezuela y amenazas de muerte contra Chávez. ¿Qué espera que haga Evo? Que siga la misma retórica. ¿Qué es eso? Retórica que tiene buen resultado porque además se amplifica, se magnifica y funciona desde hace 48 años, no tiene por qué no funcionar ahora en Bolivia. La pregunta antes de ir a la pausa, ¿hay un contrapeso por parte del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con relación a Bolivia y con relación a Chávez? ¿Es una especie de valladar para la expansión chavista en Bolivia? Tanto Lula da Silva, quizá no tanto Néstor Kirchner, pero Lula. No creo, yo creo que Lula es una víctima de Evo Morales, porque Evo Morales le ha hecho al Brasil, a Petrobras y a Lula lo que ha querido, y lo ha hecho con la cobertura política de Venezuela, que ha terminado arreglando los problemas, pero que no le ha resolvido el problema económico a Bolivia. Bolivia ya debería tener 2 gasoductos al Brasil y tiene 1.
Bolivia no tiene gas para cumplir el contrato que tiene firmado hoy día con el Brasil y está perdiendo dinero. Y el Brasil ha tenido que aguantar todo eso, incluida la transferencia obligatoria de unas refinerías, forzada por el gobierno de Evo Morales, porque hay una presión mayor que viene de parte de Venezuela sobre el Brasil y que se refleja en el manejo sindical en el cual el dinero venezolano tiene mucha influencia en el Brasil.